Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar con el estudio. Y digo, antes de iniciar, les quiero invitar a que oremos, a que le pidamos a Dios de su ayuda. Vamos a orar. Señor, te damos a ti gracias por todas las cosas, porque eres tú el que nos las da, nos las proporciona, Señor. Aún gracias, Señor, por la vida de cada uno de los presentes, jóvenes, adultos, ancianos, aún por los niños te damos gracias que están allá atrás, Señor. Te pedimos que a ellos les bendigas al igual que a nosotros, Señor. Bendícenos con tu Espíritu, Señor, para que podamos entender y aún danos gracia para explicar lo que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti gracias, Señor. Amén. Quiero invitarles a leer en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13, en la Escritura nos dice lo siguiente: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos, dice ahí. Este texto, los comentaristas dicen que su significado de alguna manera es incierto. Es incierto su significado, aunque probablemente, dicen los comentaristas, que aquí el apóstol Pablo posiblemente se refería a los rollos de papiro, aunque solamente son suposiciones por parte de los comentaristas, reitero, porque no saben si se refería a ello, a los rollos que todo predicador de alguna manera anhela tener consigo mismo por siempre, aunque también dicen que probablemente Pablo se refería a las copias del Antiguo Testamento, o posiblemente a las copias de sus propias cartas, o otros libros que de alguna manera él solía usar. Y bueno, dicen los comentaristas que posiblemente se refería a cualquiera de estas. ¿Por qué? Porque todo viejo predicador, dicen ellos, puede sentirse feliz al tener sus libros al lado. Y digo, realmente, pues sí, es verdad ello. La verdad es que todo predicador lo que anhela y lo que busca siempre es tener sus libros al lado. Ello lo hace feliz. Y bueno, nosotros podremos recordar que en el libro de los Hechos, un hombre llamado Festo le hizo a Pablo referencia que era un hombre que le gustaba la lectura, era un hombre que le gustaba llenarse de ahí de la palabra. Y bueno, por supuesto, debemos entender que al ser un amante de la lectura, Pablo, pues seguramente el apóstol Pablo no iba a perder el tiempo en la cárcel. Él lo que quería es tener sus libros, sus cartas, lo que fuera, para no estar así ocioso. Ahora, ¿por qué leo yo este texto al inicio del estudio? Para que entendamos una cosa, que hay muchos escritos los cuales debemos de valorar, es decir, son documentos antiguos, los cuales tienen mucho valor, y estos los escribieron en su momento los padres apostólicos. Y digo, al decir padres apostólicos no me refiero solamente a Pedro, a Pablo, a ellos, no, sino a los que una vez que estos dejaron de estar en este mundo, cuando Dios los llama, pues hubo otros hombres que de alguna manera, al igual que Pedro, que Pablo, que ellos que escribieron en su momento las cartas, de alguna manera estos hombres también hicieron lo mismo que ellos. Es decir, aquellos padres apostólicos comenzaron a escribir documentos, los cuales fueron muy valiosos en su momento y durante la historia, y hasta el día de hoy son documentos muy válidos, de mucho valor para la iglesia de Dios. Y digo, me refiero a documentos históricos, a escritos históricos, los cuales podemos comparar con la Biblia. Y cuando digo comparar, me refiero a comparar en la enseñanza y el valor que tienen las palabras escritas por parte de los padres apostólicos. Es decir, que de alguna manera se pueden sopesar y decir, oye, tienen tanto valor como los comentarios de la Escritura misma. Y bueno, te comento esto porque hoy quisiéramos hablar acerca de los padres apostólicos, los cuales después de que dejan de estar los primeros apóstoles, estos permanecen fiel al evangelio que estos, Pedro, Juan, etcétera, le transmitieron a estos hombres. Ahora, yo no quiero que se malinterprete, que no se malinterprete de suprimir aquí la escritura,
la Biblia. O sea, no se trata de suplirla por comentarios, los cuales, reitero, son de mucho valor, se pueden sopesar, son palabras que de alguna manera nos van a ministrar, y yo no quiero que se malinterprete y que se diga, no, es que la Biblia se está haciendo a un lado, no. Nosotros creemos que la Biblia es el libro de libros. La verdad es que no hay otro libro como la Escritura, no hay otro libro como la Biblia. La Biblia es la que nosotros valoramos más que cualquier otro libro. Y de hecho la iglesia se rige precisamente a través de la Biblia, los mandamientos de la Biblia misma. Y bueno, reitero solamente, hoy vamos a leer algunos escritos por causa de los estudios que hemos estado dando. Hemos visto ya el testimonio de varios personajes que caminaron con Dios, que tuvieron el Espíritu Santo, que fueron de alguna manera rescatados de su mala manera de vivir, pero en su momento estos cayeron de la gracia. Y hablábamos de Saúl, de Esaú, hablamos de distintos personajes y estuvimos analizando un poco de sus vidas, al igual que hemos analizado otros personajes, hemos analizado algunos textos, los cuales de alguna manera nos han transmitido la luz de cómo es que la salvación se pierde para aquellos que la alcanzan y no la valoran. Y hemos analizado también esta doctrina de la salvación se pierde. Hemos hablado de los pretextos, los cuales los líderes, teólogos o gente, falsos profetas, de alguna manera usan para así engañar a la gente. Hemos hablado de parábolas y etcétera, ¿no? Hemos tocado ya de distintas maneras, de distintas formas, este tema de la salvación se pierde. Y bueno, hoy vamos a analizar la postura de esta doctrina a través de la historia de la iglesia primitiva, a través de los padres apostólicos. Y bueno, para esto vamos a estar utilizando algunos escritos, reitero, de mucho valor, bastantes antiguos, algunos recientes, y digo recientes, me refiero más recientes que la doctrina de la salvación se pierde. Y bueno, aquí la historia debemos entender que es un testigo muy fiel y es algo a lo cual debemos recurrir. Nosotros como cristianos, si de alguna manera nos interesa nuestra salvación, la historia es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de los datos que la historia nos arroja, podemos ver si lo que nos están predicando realmente es algo fidedigno, si lo que nos están predicando es algo verdadero, si lo que nos están predicando realmente es de valor para nuestras almas. Por ello es muy importante que nosotros recurramos a estos documentos históricos. Y bueno, al recurrir a estos documentos históricos, pues de alguna manera debemos entender una cosa, que la Escritura o el libro de los Hechos, por dar una referencia, si tú lees el libro de los Hechos, al final hay un espacio entre la carta a los Hechos y los Corintios, tú podrás darte cuenta que hay un vacío. Así como que dices, oye, si después de esto que nos narra la Biblia en el libro de los Hechos, ¿qué sigue? ¿Dónde puedo enterarme de qué fue lo que siguió? Bueno, la Biblia ya no te lo narra, pero hay escritos que dejaron, reitero, los padres apostólicos que de alguna manera nos narran lo que sigue en la historia. Y bueno, reitero, hubo, gracias a Dios, historiadores seculares que recogieron lo que pasó. Y sobre todo hubo historiadores que eran padres apostólicos, que recogieron en su momento lo que ocurrió después de que el libro de los Hechos deja de narrarnos lo que pasó en aquellos días. Como que Hechos dice, bueno, hasta acá escribo yo. Ya después no sabemos qué ocurrió. Pues bueno, fueron precisamente los padres apostólicos, aquellos apóstoles que siguieron después de los 12, los que recogieron esa herencia que nos legó Cristo, esa herencia que dejó Pedro, Juan y Jacobo y los demás apóstoles. Ellos comenzaron a recoger la historia, y una historia fidedigna acerca de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hicieron ellos? Porque ellos tenían de alguna manera la preocupación de que el evangelio que Cristo le había de alguna manera transmitido a los apóstoles, ahora se le habían transmitido a ellos, ellos tenían de que este evangelio fuera ahí trastocado. Y bueno, ellos recogieron de manera fidedigna lo que Cristo y los apóstoles les transmitieron respecto a la salvación de sus almas, respecto a los mandamientos. Y bueno, fue en ese entonces que ellos comenzaron de la misma manera, al igual que Pablo lo hizo,
al igual que Juan lo hizo, al igual que Lucas, aunque no era uno de los apóstoles, lo hizo. Y fue durante los primeros 3 o 4 siglos que se mantuvo la fidelidad de la palabra de Dios. Pero después de esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, después de los siglos tercero y cuarto, hemos estado hablando precisamente de esos siglos, que es donde surge San Agustín de Hipona, y comenzaron a surgir una serie de personas que comenzaron a trastocar la palabra de Dios, diciendo que la salvación no se pierde. Pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Que en esos siglos, cuando comenzó a perderse la palabra, cuando comenzó a diluirse la palabra de Dios, de alguna manera había escritos aún. Y bueno, cuando comienza a degradarse la palabra de Dios, por supuesto los cristianos, los historiadores, en un inicio, después de la muerte de Cristo, después de la muerte de los apóstoles, por ahí de los años del primer siglo en adelante, los años 110, 120, ellos comenzaron ahí a recabar datos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Espíritu Santo les había transmitido que la palabra de Dios va a ser diluida por personas que de alguna manera, orillados por sus concupiscencias, trastornarlo. Y así condenar a muchas personas a través de sus enseñanzas torcidas. Y ahora aquí yo voy a hablarte de varios escritos de padres apostólicos, a los cuales les vamos a dar lectura para que podamos nosotros entender algo muy importante. Que a través de estos escritos es como unir los pensamientos. Tú que has leído la Escritura, tú que has leído la historia de la Biblia, podremos unir los pensamientos, los cuales son muy importantes para aquellos que queremos llegar al cielo, porque estos pensamientos nos van a transmitir cómo de alguna manera esos pensamientos vienen a ser eco en los padres apostólicos que siguieron a Pedro, a Juan, a Jacobo. Es decir, que los pensamientos no difieren, los pensamientos y el valor de la palabra de Dios sigue siendo los mismos, así como en los días de Jesucristo. En los días que predicó Pedro, Juan y ellos, después de ellos, a los que les transmitieron el Evangelio, ellos tuvieron el valor de retener esa doctrina, aunque ellos mismos, tú lo has leído en la Escritura, como Pablo le escribe a Timoteo que retenga la buena doctrina, porque ha escuchado que algunos encubiertamente han entrado dentro de la iglesia. ¿Y con qué objetivo entraban dentro de la iglesia? Para diluir el Evangelio de Dios. Mas sin embargo estos hombres se mantenían ahí con valor reteniendo la palabra de Dios. Y reitero, a través de estos testimonios vamos a rescatar esos pensamientos importantes de aquellos personajes que con el celo que Dios les transmitió a través de su Espíritu retuvieron la palabra de Dios de manera fidedigna, de manera limpia, de manera transparente, como Jesucristo mismo la predicó en su momento. Vamos a rescatar pensamientos que ellos tenían en contra de la doctrina que hemos estado hablando. ¿De qué doctrina hemos estado hablando? Acerca de la salvación que no se pierde según. Y entenderemos que estos pensamientos de la salvación no se pierde son de una creación más reciente. No son de la creación de Jesucristo. Estos pensamientos o este evangelio no lo predicó Pedro, no lo predicó Pablo, no lo predicó Juan, no lo predicó Jacobo. Ninguno de los primeros padres apostólicos predicaron este evangelio barato, diluido. Ese evangelio que de alguna manera te dice, tú no puedes perder lo que Dios ya te dio. Sí se puede perder, se puede perder. Este evangelio de la salvación se pierde. Déjame decirte que es de una creación mucho más reciente del evangelio que predicó Jesucristo y los otros. Es por ello que en las semanas pasadas decíamos, el evangelio que hemos estado predicando durante muchos años no es un evangelio nuevo, es el evangelio más antiguo de los evangelios que hoy están surgiendo cada día. Los padres apostólicos, los considerados columnas, debemos entender que jamás predicaron de este evangelio de la salvación no se pierde. Es decir, que su santidad, su testimonio, su sabiduría, su entendimiento de Dios, y nunca ellos permitieron que fuera ahí engendrada una idea de la salvación no se pierde. Más bien sus testimonios, sus palabras nos llevan a una cosa, la salvación se pierde. Es decir, amado, si ellos, Pedro y los demás, y los que después le sucedieron a estos, hubiesen predicado que de alguna manera la salvación se pierde,
pues yo creo que yo te estuviera predicando acerca de ello. Por supuesto, una vez que yo haya violado mi conciencia, porque bien sabemos, a cada uno de nosotros nos marca hasta dónde no. Es decir, que cuando uno hace mal, la conciencia, ese mecanismo que Dios puso en tu vida, dentro de ti, te dice, oye, estás mal. Es por ello que nosotros, al hablar de la historia, hablábamos de San Agustín de Hipona, el hombre que de alguna manera fue un hombre estudioso, se hizo maniqueo, luego se fue a la católica y así anduvo en diversas religiones, pero la conciencia misma le hablaba y le decía, estás mal, estás mal. Y de una religión brincaba a otra, y a otra, y a otra, y así andaba el hombre. ¿Por qué? Porque de alguna manera la conciencia estaba haciendo su función. Y si nosotros hubiésemos violado nuestra conciencia, pues ya te hubiéramos dicho, hermano, peca, haz lo que quieras, gózala, y de alguna manera, una vez tú salvo, siempre salvo. Pero no, la Biblia no nos dice ello. La Biblia nos dice todo lo contrario. Y aún los padres apostólicos nos heredaron el testimonio fiel, el cual ha llegado hasta el día de hoy a nosotros. Y nosotros somos cada uno de los presentes que escuchamos este evangelio, somos responsables de transmitir el evangelio tal y como lo habló el Señor Jesucristo. Y de ti depende si lo rebajas, si lo diluyes, diciendo que la salvación no se pierde. Ahora aquí es importante entender algo, hermanos, que entre los personajes que vamos a mencionar, hay personas que fueron grandes predicadores, hay personas que fueron apóstoles, hay otros que fueron evangelistas, y estos llevaron la palabra de Dios en todo momento de manera muy fiel. Estas personas fueron utilizadas por Dios para llevar a cabo grandes avivamientos a través de la historia en su momento. Dios los utilizó, y es importante enfatizar que lo que se está combatiendo es de alguna manera, a través de estas predicaciones, es hacerte ver que la salvación sí se pierde, que la salvación sí se pierde. Ya en aquellos tiempos, amado, la iglesia nominal de alguna manera hacía algo. Ellos, el catolicismo en esos primeros siglos, en los días de la Reforma, se desataron. ¿De qué forma? Ellos vender unos documentos a los cuales se les llamaba indulgencias. Y esas indulgencias, ¿qué hacían? De alguna manera, lo que hacían estas indulgencias es que te amparaban, según ellos, ante Dios cuando tú pecabas. Es decir, que ellos te vendían, esos documentos los vendían a grandes precios, en unas grandes cantidades, y a través de estos documentos la gente podía pecar al adquirir el documento, y a través de esos documentos se les perdonaban los pecados pasados, los presentes, y aun si ellos pagaban, se les podían perdonar los futuros. Tú recordarás un hombre llamado John Texel, tenía un dicho muy popular, ¿no? Me gusta el cincineo de las monedas, es decir que con base a lo que tú pagaras, el perdón para ti se te era otorgado. Y este hombre comenzó junto con la iglesia, junto con Roma, comenzaron a promover esto, aunque ellos jamás pensaron que se les aplicara, porque hubo un hombre campesino que en su momento dijo, oiga, ¿entonces se puede pagar por los pecados futuros? John Texel dijo sí, le vendió un documento donde él dijo que iba a agredir, iba a golpear a un enemigo. Pero ¿sabes quién era ese enemigo? Él fue y lo golpeó y le dijo, ¿sabes qué? Aquí está mi documento, no me puedes hacer nada. Amado, bueno, en esos días las indulgencias plenarias eran esos documentos que eran vendidos por la católica a muy grandes precios, a través de los cuales estas personas comenzaron a deslizarse. O sea que lo único que promovieron a través de ese evangelio barato y rebajado fue que la gente comenzara a pagar más. La gente estaba dispuesta a pagar grandes cantidades con tal de tomar venganza en contra de un padre, en contra de un enemigo, en contra de un familiar mismo. Es decir, que las indulgencias, documentos para que la gente alcanzara el perdón de sus pecados. Reitero, presentes, pasados y aún futuros. Y así la gente podía en aquellos días pecar con libertad. ¿Pero qué es lo que generó esto? Pues que de alguna manera la gente comenzará a corromperse. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de algo similar acerca de lo que te hemos estado predicando. Cuando aquellos pastores, cuando aquellas personas que dicen que son profetas, te dicen cuando tú pecas, de alguna manera están promoviendo o te están vendiendo una idea, y no barato, te están vendiendo una idea muy cara.
¿Y por qué te digo muy cara? Porque de alguna manera el costo va a ser tu alma y tú te vas a perder. Ellos podrán de alguna manera decirte, mira, no ocurre nada y tú serás justificado delante de los hombres, pero la pregunta es, ¿serás justificado delante de Dios? ¿Delante de la ley moral de Dios? ¿Serás justificado allá en el cielo? No vas a ser justificado allá en el cielo. Es decir que, amado, ese tipo de evangelios de la salvación no se pierde. Las indulgencias lo único que promueven es que el hombre termine corrompiéndose, que el hombre termine apartándose de Dios. Amado, esas indulgencias, según esto, te daban una garantía a través del documento donde te decían, mira, tú eres salvo, una vez salvo, siempre salvo. Pero es mentira, amado. La salvación se pierde. La salvación se pierde y en estos días aquellas religiones, aquellos hombres, profetas, líderes que han abrazado esta enseñanza, lo único que han generado en estos días es un exceso de confianza por parte de las personas, las cuales se han dedicado a pecar, se han dedicado a trastornar la palabra de Dios, se han dedicado a torcer y a rebasar los límites que nos ponen los mandamientos de la ley moral de Dios. Es decir que en estos días lo que hacen estas sectas, lo que hacen estas personas es dar una licencia para que la persona pueda pecar con libertad. Miento, no ocurre nada porque Dios ya me perdonó una vez y Él no puede de alguna manera hacerme ya nada. Incluso quiero decirte un dato importante. Fíjate las ideas erróneas que los hombres han transmitido. San Agustín de Hipona decía que la salvación no se pierde. Pero en aquellos días, en el siglo 370, en esos días se levantó un hombre joven llamado Jerónimo. Y él fue uno de los gigantes, así le llamaron, los gigantes escritores. Y este hombre, ¿sabes cómo lo atacaba Hipona y otros muchos escritores? Porque este hombre una cosa hizo, traducir el Antiguo Testamento del hebreo al latín. Y ellos se molestaron diciéndole, oye, no es necesario que tú traduzcas ello. Y él decía, porque están celosos, pero para mí ustedes son burros de dos patas. Y bueno, este hombre, ¿sabes por qué decía ello? Porque de alguna manera lo atacaban. Pero este Jerónimo, te doy esta referencia de este hombre, ¿sabes por qué? Porque este hombre decía que había sido lavado por Cristo. Y como ya había sido lavado por Cristo una vez, ya no era necesario volver a lavarse. Y era un hombre que andaba con harapos, se dejó la barba, no se bañaba. Y él decía, no es necesario que yo me vuelva a lavar. ¿Por qué? Porque Cristo ya me lavó. O sea, ahí vemos cómo de manera tan errónea, en aquellos días estos hombres trastornaban la palabra de Dios. O sea, amado, ¿qué es eso de que como ya te lavó Cristo, tú ya no te vas a lavar? O sea, no es correcto. O sea, nada tiene que ver. O sea, un hombre que llegó a ser hasta antihigiénico porque trastornó la palabra de Dios. Y digo, solamente te doy ese dato porque hay mucha gente que de alguna manera toma la palabra de Dios de esa forma, amado. No debemos de torcer la palabra de Dios para así alcanzar esos propósitos que tus concupiscencias te están demandando. Vamos a revisar algunos documentos, reitero, de los primeros 3 siglos de la historia de los padres apostólicos. Personas, reitero, que en cierta forma tuvieron contacto con los primeros apóstoles. Las primeras 2 generaciones seguramente tuvieron contacto con Pedro, con Pablo, con Juan. Seguramente tuvieron esa comunión. Y bueno, en este documento, el cual le vamos a dar lectura, se conoce como una antigua homilía, el cual es de un autor, según esto, desconocido, aunque se le atribuye a Clemente. Y bueno, este escrito fue precisamente escrito en los años 120 después de Cristo, del cual vamos a leer. Estos datos, por si tú quisieras, se encuentran en la historia de Eusebio de Cesarea. De alguna manera, Eusebio de Cesarea se dice de él, o más bien los escritores dicen que si Heródoto, la historia, dicen que Eusebio es el padre de la historia de la iglesia. Es decir, lo que él habla son muy válidos sus comentarios. Se le ha dado mucho valor. Y bueno, este es el hombre que escribe precisamente, que refiere al decir que es precisamente Clemente el que escribió estas homilías. Y antes de darle lectura, solo te recuerdo que estamos analizando cómo es que los padres, a través de escritos como las cartas paulinas, ellos con mucha claridad le recuerdan a sus discípulos acerca de las posibilidades de perder la salvación que un día Dios le dio a esas personas. O sea, yo quisiera que tú de alguna manera pudieras comparar estas palabras con todas las que tú has leído en la Escritura, ya sea en el libro de Hechos, en el libro de Romanos,
en Corintios, en todos esos libros de alguna manera, o los apóstoles en las epístolas, nos hablan acerca de la posibilidad de perder lo que Dios nos ha otorgado. Y bueno, yo quisiera que compararas estos documentos y digas tú, oyes, pues realmente tienen mucho valor y la idea que transmiten es muy similar y paralela a la que los apóstoles en su momento transmitieron. Y amado, Juan Wesley decía una cosa muy importante. ¿Sabes qué decía? Que las palabras de todo aquel hombre cristiano, el cristiano que tiene el Espíritu Santo, sus palabras son de tanto valor como las que están escritas en la palabra de Dios. Y bueno, yo le doy lectura a este documento. Dice el primer documento, es Clemente, dice, por lo tanto, no solo le llamemos Señor, porque esto no nos salvará. Porque Él dijo, no todo el que me llama Señor, Señor, será salvo, sino el que hace su voluntad, sino el que obra justicia. Así que, hermanos, confesémosle nuestras obras, amándonos unos a otros, no cometiendo adulterio, no diciendo mal uno del otro, no teniendo celos, sino siendo templados, misericordiosos y bondadosos, y teniendo sentimientos amistosos los unos por los otros, y no siendo codiciosos. Con estas obras le hemos de confesar y no con otras. No hemos de tener temor de los hombres, sino de Dios. Por esta causa, si hacéis estas cosas, el Señor dice, aunque estéis unidos a mí, en mi propio seno, si no hacéis mis mandamientos, yo os echaré. Y yo os diré, apartaos de mí, no sé de dónde sois, obradores de iniquidad. Según los escritores que rescataron estas cartas, dicen que Clemente, el cual estaba de alguna manera como obispo en sus últimos días, allá en la iglesia de Roma, este hombre le escribió a las iglesias, primeramente a la iglesia de Corintios, la cual estaba pasando, o de alguna manera estaban pasando por diversos problemas, y comenzaban ellos a desviarse, tal y como nos los narra también el apóstol Pablo, pero ya después de que Pablo había muerto era Clemente quien ahora les estaba hablando estas palabras, y les estaba diciendo a los discípulos que estaban en Corintios y a las demás iglesias, porque esta carta fue leída en todas las iglesias, les estaba diciendo, miren, si ustedes no guardan los mandamientos, no van a heredar el reino de Dios. Así de sencillo les decía. O sea que les estaba diciendo, Dios le estaba diciendo a través de Clemente, aunque los tenga en mi propio seno, si no haces lo que yo te mando, si no obedeces los mandamientos, Dios dice, yo voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Esta es una referencia que nos indica a través de un padre apostólico que la salvación ciertamente se pierde. Y el escrito continúa diciendo lo siguiente. Fíjate lo que dice. Por tanto, hermanos, prescindamos de nuestra estancia en este mundo y hagamos la voluntad del que nos ha llamado. Y no tengamos miedo de apartarnos de este mundo, porque el Señor ha dicho, seréis como corderos en medio de lobos. Pero Pedro contestó y le dijo, ¿qué pasa pues si los lobos devoran a los corderos? Jesús contestó a Pedro, los corderos no tienen por qué temer a los lobos después de que han muerto. Y vosotros también no temáis a los que matan y no pueden hacer nada más, sino que temed aquel que después de haber muerto tiene poder sobre vuestra alma y cuerpo para echarlo a la ajena de fuego. Aquí Clemente está haciendo una referencia al apóstol Pedro, cuando Pedro de alguna manera estaba interactuando con Jesús, y Jesús le estaba diciendo a Pedro, mira, ten cuidado de temer a los hombres y no temer a Dios. Pedro, no temas a aquel que mata el cuerpo. Y ese es un texto que nosotros podemos ver en los evangelios, donde Jesús le dice, no temas a aquel que mata el cuerpo, más bien teme a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echarnos al infierno. Son palabras de Cristo que podemos nosotros encontrar en los evangelios. Y bueno, aquí lo que Clemente está tratando de transmitir a la iglesia es esto. No temas al hombre, no temas al jefe, no temas al marido, al esposo, más que a Dios. Más bien debes de temer primeramente a Dios.
Y es que hay muchas personas que primeramente temen a los suyos, a los que le rodean, y dejan de buscar a Dios, y por esa causa dejan de alcanzar la salvación que Cristo les quiere otorgar o que les ha otorgado. Y precisamente Clemente está citando a Pedro. Es decir, que este padre apostólico recordaba las palabras que Cristo le dijo a Pedro, que Cristo le dijo a sus discípulos, y hace referencia, las rescata para transmitir las mismas a aquellos discípulos de Corintios, aquellos discípulos de Roma, aquellos discípulos de allá de los Efesios, y a las distintas iglesias a donde él manda esta carta. Y les está diciendo, mira, si tú temes al hombre, vas a ser echado a la condenación del infierno. Y es una referencia a Pedro, la cual obviamente nos habla que Pedro era un discípulo, Pedro era un apóstol. Y si Jesús le estaba diciendo a Pedro esto, lo cual nos narra Clemente, pues ¿esto qué quiere decir? ¿La salvación se pierde? Sí se pierde. ¿Debemos de valorarla? Debemos de valorarla. Este escrito de esta antigua homilía nos exhorta a no quebrantar los mandamientos. Y un poco más adelante añade lo siguiente, dice: porque si hacemos la voluntad de Cristo, hallaremos descanso. Pero si no la hacemos, nada nos librará del castigo eterno. Si desobedecemos sus mandamientos. ¿Qué vemos? El propio autor de esta homilía se está poniendo en un riesgo acerca de lo que puede acontecerle a él mismo, dice aquí. No solamente a los que lo escuchaban. No solamente Clemente se los dice a aquellos para los cuales escribió. Él mismo se añade, se incluye, él mismo ahí en esta homilía, y él dice, yo mismo me puedo perder, yo mismo puedo ser rechazado, yo mismo puedo naufragar si dejo de obedecer los mandamientos de Dios. Continúo leyendo lo siguiente de esta antigua homilía, dice: recordemos que los que pugnan en las leyes corruptibles, si se descubre que están pugnando, luchando, de modo ilegítimo en ellas, primero son azotados y luego son eliminados. ¿Qué pensáis? ¿Qué le pasará a aquel que ha pugnado de modo corrupto en la competición de la incorrupción? Porque con referencia a los que no han guardado el sello, dice, su gusano no morirá y su fuego no se apagará, y será un ejemplo para toda carne. Amado, en estos escritos pareciera que estamos leyendo la palabra misma de Dios. Y aquí hago un alto para hacer una referencia a lo que está diciendo el autor de la antigua homilía con referencia a los que no han guardado el sello, aquellos que no han guardado el pacto. Muy comúnmente, dentro de los grupos denominacionales, dentro de la religión, aquellos que abrazan la doctrina de la salvación no se pierde, ellos hacen énfasis, recordándole a las personas o aquellos por los cuales se sienten atacados, les dicen, no, es que el sello que Dios puso en mi vida, nadie lo puede quitar. Es que ya no es posible que ese sello se quite, porque Cristo lo puso en mi vida. Y esa es su argumentación, y ellos afirman que pueden vivir pecando sin perder ese sello. Pero amado, eso no es verdad. Eso no es verdad. Aquí vemos con claridad que en los primeros siglos después de que la iglesia fue establecida, los propios padres apostólicos, no solamente los 12 discípulos, sino los que les siguieron después, hablan con mucha certeza acerca de cómo el sello podía perderse a los que no guardaban los mandamientos. Y cuando hablamos del sello, o la Biblia habla del sello, de alguna manera se refiere a la salvación que Dios nos ha otorgado. La salvación que Dios quiere otorgar a las personas. ¿De qué forma no se guarda el sello? Cuando se peca, cuando se rebasan los límites, cuando los mandamientos se dejan de obedecer, cuando la gente no valora la salvación, es cuando este sello comienza a perderse. Y reitero, con referencia a los que no guardan el sello, aquí el escritor está diciendo, su gusano no morirá y el fuego no se apagará y serán un ejemplo para toda carne. Y se refiere precisamente a gente que un día fue salva. Se refiere a gente que un día fue redimida, fueron lavados,
a gente que un día Dios los encontró en su mala manera de vivir, los llamó, los rescató, los lavó. A ese tipo de gente se refiere precisamente el escritor. Gente que no cuidó con temor, con temblor la salvación. Gente que dejó de valorar lo que Dios les estaba dando y ahora después de un tiempo la gente lo quiere alcanzar, pero Dios les dice, se acabó, ya no has valorado lo que yo te otorgué en su momento. Y amado, termino esta parte de esta homilía leyendo lo que dice. Dice Clemente lo siguiente: arrepintámonos de todo corazón para que ninguno de nosotros perezca por el camino, ninguno de nosotros se vaya a perder. Y vemos aquí que se incluye el mismo, el cual era uno de los antiguos padres apostólicos. Dice, para que ninguno de nosotros perezca por el camino, porque si hemos recibido mandamiento de que debemos también ocuparnos de esto, apartaos a los hombres de sus ídolos e instruirlos. Cuánto peor es que un alma que ya conozca a Dios perezca. Aquí vemos que Él se incluye. La advertencia primeramente la hace para sí mismo y luego termina diciendo cuánto peor es para una persona que habiendo conocido a Dios, ahora perezca, ahora se pierda. Una cosa, hermanos y amigos, a través de los escritos de Clemente, estos documentos ya antiguos, estos escritos nos da referencias con respecto a las posibilidades de perder lo que Dios te ha dado. Y un día querer recuperarlo, Dios dice, mira, ya no te lo voy a dar. Tú lo perdiste, no te lo quité. Tú mismo lo has perdido. Y aquí debemos entender una cosa. Dios quiere tener misericordia de nosotros, porque Él nos ha otorgado esta bendición de la salvación. O te la quiere otorgar. Te la quiere otorgar por un objetivo. No porque la merezcas, sino porque realmente a través de Cristo es que la podemos alcanzar. Este escrito tiene perfecta concordancia con los textos que hemos estado aquí revisando para que ninguno de nosotros nos atrevamos a romper el pacto, para que ninguno de nosotros nos atrevamos a romper los mandamientos de Dios. Y amado, esto concuerda con las parábolas, con las ideas e historias que Cristo en su momento nos transmitió. Y podemos ver que estos padres apostólicos continuaron trabajando con aquello que Cristo y los discípulos les habían legado. Es decir que no rebajaron, no diluyeron. El mensaje en sus días de estos padres apostólicos, después de la muerte de los 12, siguió siendo contundente, siguió siendo claro. No lo diluían, amado. Los apóstoles, el pastoral que les legó esta enseñanza, ellos lo preservaron porque lo habían recibido como de Dios. Como dice de alguna manera el apóstol Pablo, y hemos revisado ese texto en el cual Pablo mismo decía, no sea que habiendo sido yo heraldo para algunos, venga a ser yo mismo eliminado. Es decir, que esa idea que Pablo transmitía a las iglesias, ¿no la transmitía Clemente en este escrito? Claro que la transmitía. O sea que estos padres apostólicos lo que hicieron siempre es orillar a la gente, a los discípulos, a valorar a Dios, valorar a Cristo, valorar los mandamientos, amado. Y debemos de valorarlos. Tenemos otra referencia en otra epístola, ya no de Clemente, sino de otro padre apostólico llamado Ignacio. Este Ignacio le escribió a los Efesios, y esta es una de las 7 epístolas de los primeros años del siglo II. Y bueno, aquí esta es una de las epístolas más tempranas, reitero, del siglo II, y Ignacio dice lo siguiente, para que nosotros podamos, reitero, comparar sus palabras con las que quedaron escritas en la Biblia. Dice de la siguiente manera: por esta causa recibió el Señor ungüento sobre su cabeza, para que pueda soplar incorrupción a la iglesia. No seáis ungidos con el mal olor de la enseñanza del príncipe de este mundo, para que no se os lleve cautivos y os robe la vida que está puesta ante vosotros. ¿Y por qué no andamos prudentemente recibiendo el conocimiento de Dios que es en Jesucristo? Porque perecer en nuestra locura, no haciendo caso del don de Dios que ha enviado verdaderamente. Ignacio está exhortando
a la iglesia de los Efesios. Está dándole valor a las palabras que Cristo le transmitió a los apóstoles y está valorando las palabras que los apóstoles le transmitieron a este mismo Ignacio. Y le está diciendo, no desechemos los mandamientos haciendo caso al diablo. No desechemos la palabra de Dios, permitiendo así que la palabra no sea robada, como Cristo mismo nos los narra en la parábola del sembrador. Cómo el enemigo viene y te arrebata lo que Cristo te dio. Amado, si no hubiese posibilidad de perder la salvación, amado, entonces ¿por qué Ignacio? ¿Por qué Clemente? Padres apostólicos de los cuales la historia nos confirma que lo eran. ¿Por qué predicaron acerca de lo mismo que predicó Pablo? Acerca de lo mismo que predicó Pedro. ¿Por qué ellos mismos retoman este evangelio? ¿Por qué ellos mismos retoman esta enseñanza? Porque ellos sabían acerca de las posibilidades que existían de perderla. Y esta es una referencia clara de cómo es que la salvación se pierde cuando ésta no se cuida. Cuando ésta no se valora, suele ser inalcanzable para aquellas personas que no la valoraron. Ahora, esta misma epístola de San Ignacio, él también escribe una carta, pero ya no a los efesios, sino a los filadelfianos. Y les dice lo siguiente a esta iglesia: no os dejéis engañar, hermanos míos. Si alguno sigue a otro que hace un cisma, no heredará el reino de Dios. Esta escritura, reitero, o estas palabras, iban dirigidas a un grupo de personas que eran consideradas iglesia de Dios, gente cristiana. Les dice, no se dejen engañar. ¿Por qué les habla esto Ignacio? Porque para ese tiempo ya se estaban infiltrando muchas herejías, y les exhorta advirtiéndoles, no se dejen engañar. No se dejen engatusar. Un cisma es una división en cuanto a la iglesia promovida por una doctrina extraña, promovida por una doctrina que no habla de las mismas formas que el evangelio verdadero de Dios. Ese es un cisma. Es decir, que un cisma es aquella persona que no tiene participación con la pasión de Cristo. O sea, amado, aquí vemos de manera clara cómo tanto Clemente como Ignacio nos transmiten las mismas palabras, los cuales podemos comparar con los textos que hemos estado estudiando, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Tú puedes ver cómo el apóstol Pablo, cuando le habla a los Gálatas, ¿qué les dice? Que los que tal cosa hagan no van a heredar el reino de Dios. Es decir, que Pablo, Pedro, Jesús mismo fueron muy claros al hablar el evangelio. De manera muy clara les dicen, miren, no van a heredar el reino de Dios. El que me negare delante de los hombres, ¿qué dice la Biblia que Jesús dijo? Dice, yo le negaré delante de mi Padre. O sea, podemos rescatar cómo Pablo y todos los apóstoles, al igual que Cristo, ellos predicaron este evangelio. Y aquí los padres apostólicos, estos hombres siguieron con el evangelio mismo. El evangelio mismo acerca de que la salvación se pierde cuando ésta no se valora. Es decir, que en estas cartas, estos escritos, vemos la misma esencia, amado. Vemos la misma esencia que podemos ver en la escritura, en la palabra de Dios. Y si nosotros continuamos con esta idea, y si nosotros abrazamos la palabra de manera como Dios nos las transmite, miren, esta palabra va a permanecer por más siglos. Y agradezcámosle a Dios, agradezcámosle a aquellas personas que se comportaron de manera valiente y no rebajaron la palabra de Dios. Si no, imagínate hoy qué se nos predicaría, o más bien qué se predica en otros lugares, acerca de la salvación, que no se pierde, que tú puedes pecar, hacer y deshacer y no ocurre nada, amado. Es decir, que nosotros debemos de valorar el evangelio que Dios nos ha transmitido. Es por ello que el apóstol Pedro podía decir, tenemos la palabra profética más segura. Es decir, que ellos defendían el evangelio a diestra y a siniestra. Su vida misma la dieron con tal de defender el evangelio mismo. No se echaron para atrás. Estas epístolas a las cuales le estoy dando lectura, reitero, están enfocadas a iglesias. Los apóstoles o padres apostólicos están advirtiendo acerca de la posibilidad
de perderse. Les advierten que no deben desviarse por causa de algún cisma. Reitero, un cisma, una doctrina errónea, contraria al Evangelio de Dios, la cual querían infiltrar en los días de los apóstoles mismos. Es por ello que Pablo mismo exhorta a Timoteo a que esté atento, y él se había enterado que algunas personas andaban predicando un evangelio contrario, y les dice: mándales a tales que no prediquen ello, que se conformen a la sana doctrina. Hay otro escrito, otro documento, la cual es otra epístola, la epístola de Bernabé. Bernabé, como bien tú sabes, es el compañero de viaje de Pablo en el primer viaje, sobre todo. Este Bernabé es el que se apartó de Pablo cuando hubo un desacuerdo. Pero este Bernabé era un levita natural, era un hombre, una columna, era considerado una columna por parte de los apóstoles. De hecho, era de los primeros hombres que los apóstoles les comisionaron hacer algunas cosas a este Bernabé. Es decir, que Bernabé no era cualquier persona. De Bernabé se nos habla en el libro de los Hechos. Reitero, era un levita natural, del cual la Biblia nos habla mucho. Era un hombre de Dios, y bueno, esta epístola Bernabé la dirige de la misma manera a las iglesias, y les dice lo siguiente. Bernabé dice: concerniente a nosotros, ejercitémonos en el temor de Dios, esforcémonos en guardar sus mandamientos, para que podamos regocijarnos en sus enseñanzas. El Señor juzga al mundo sin hacer acepción de personas. Cada uno recibirá conforme a sus hechos. Si es bueno, su justicia irá delante de él en el camino. Si es malo, su recompensa de su mal obrará estando delante de él, para que no nos ocurra que, aflojando el paso, al considerar que hemos sido llamados, nos adormilemos en nuestros pecados y nos eche del reino de Dios. Aquí vemos cómo Bernabé, otro padre apostólico, invita a las iglesias, a los cristianos, a no aflojar en la carrera, sobreentendiendo que Pablo nos hablaba acerca de la carrera, para así ilustrarnos lo que es el cristianismo. Él decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y aquí vemos que Bernabé trata de transmitirnos la misma idea que Pablo en su momento le transmitió a las iglesias, sobre todo cuando le escribe a Timoteo. Aquí dice este hombre llamado Bernabé: no aflojes, no te confíes, mira que en el camino puedes quedar tendido. Y aquí Bernabé dice: no sea que seas echado del reino de Dios. Incluso Bernabé se incluye y dice: no sea que seamos echados. Es decir, que él mismo se añade, él mismo se cuenta. Y aquí podemos ver cómo la palabra de Dios toma más valor cuando entendemos que ninguno de nosotros es inefable. Ninguno de nosotros de alguna manera puede quedar exento de las advertencias que la palabra de Dios nos habla. No hay ninguno, ni ha habido en la historia quien quede exento de estas advertencias. Y la advertencia es a no aflojar en el camino, que no te confíes, porque si no, te puedes perder si tú dejas de perseverar. Y continúa Bernabé diciendo en su epístola lo siguiente: además, entended esto, hermanos míos, cuando veis que después de tantas señales y portentos, milagros, obrados en Israel, incluso así fueron abandonados, estemos alertas, para que nosotros no seamos abandonados. Como dice la Escritura: muchos son llamados y pocos los escogidos. Es decir, que Bernabé está haciendo referencia al pueblo de Israel, aquellos que fueron rescatados por mano de Moisés, fueron libertados de Faraón, aquel juez tremendo que los oprimía. Y dice aquí este Bernabé que estos fueron liberados, y fueron liberados con mano poderosa, pero quedaron tendidos en el desierto. Así como nos los habla el escritor de Hebreos, textos que hemos estado estudiando. Fueron liberados, pero se perdieron. Una última referencia de los padres apostólicos también es por parte de Irineo. Reitero, es un padre apostólico. Y esta
esta homilía es conocida como las reliquias por parte de Irineo. Son sus escritos. Y Irineo dice lo siguiente también. Dice, y bueno, él tiene una porción de estos escritos en la cual continúa con esta idea que hemos estado transmitiéndote. Acerca de la salvación se pierde. Y este hombre llamado Irineo, padre apostólico, dice lo siguiente también. Al igual que Bernabé, Ignacio y Clemente, dice lo siguiente. Por tanto, dijo este anciano, no deberíamos de ser orgullosos ni reprochar a los antiguos, sino nosotros mismos temer. No sea que después de tener el conocimiento de Cristo, si hacemos algo que desagrada a Dios, no tengamos ya remisión de nuestros pecados, sino que nos hallemos excluidos de su reino. A esto se refiere el dicho de Pablo, porque si él no eximió a las ramas antiguas, etcétera, Romanos 11 dice ahí solamente en el escrito, y bueno, esa parte de la escritura es donde habla acerca de las ramas, las cuales fueron injertadas, pero de alguna manera las que eran naturales fueron arrancadas por Dios, para así injertarte a ti. Aquel pueblo que no era pueblo, vino a ser llamado pueblo de Dios. Aquellos que no eran hijos, vinieron a ser hijos de Dios. Pero Pablo les dice, no se confíen, porque si Dios no perdonó a las ramas, mucho menos a ti te va a perdonar. Y es la idea que este hombre llamado Irineo nos trata de transmitir también. O sea que aquí el escritor hace alusión a estos textos solemnes que Pablo en su momento nos habla en el libro de Romanos en el capítulo 11. Y es importante enfatizar lo siguiente, que si las ramas fueron cortadas, tú con mucho más razón vas a ser cortado. No eres hebreo, no eres judío, no eres de los escogidos. La promesa fue para Abraham y su descendencia. Tú no eres descendencia de Abraham, amado, pero con todo Dios te quiere perdonar. Y aquí Irineo habla obviamente de la apostasía. Nos habla de aquellas personas que toman la decisión de apartarse totalmente de Dios, personas irredentas. Y continúa diciendo Irineo lo siguiente, de la misma manera, también las transgresiones del pueblo, como veis, están registradas, no por causa de los que entonces transgredieron, sino para nuestra reprensión, y para que nosotros pudiéramos saber que es en contra de Dios mismo que hemos pecado, y contra el cual pecan algunos que dicen que han creído. Y esto además dijo el apóstol, lo señaló muy claramente diciendo en la epístola de los Corintios, porque no quisiera, hermanos, y hace una referencia a Corintios 10, versículo 1 al 12. Textos que ya hemos tocado de manera continua respecto a las cosas que el pueblo de Israel sufrió por no obedecer a Dios, por no obedecer la palabra de Dios en el desierto. Es decir, que estos peregrinaron en el desierto, pero al llegar a la tierra prometida, ellos decidieron dar media vuelta, no cruzar el Jordán y regresar a dar vueltas, porque vieron a los gigantes, se acobardaron, y aparte de acobardarse, murmuraban, blasfemaban en contra de Dios, y dice la Biblia que de ellos, de los más, no se agradó Dios. Y así como no se agradó de ellos, aquí dice Irineo, también de ti no se va a agradar. El que toma el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Acordaos de la mujer de Lot, decía Jesucristo, aquella mujer que escapando de la lluvia de fuego, Sodoma estaba siendo consumido. La Biblia dice que esa mujer miró hacia atrás, porque su corazón estaba allá, en los pecados, allá en la sociedad corrompida. Y no sea que nosotros de la misma manera miremos hacia atrás, cuando ya hemos escuchado de la palabra de Dios, cuando ya hemos sido advertidos. Amados, estamos hablando de la eternidad de tu alma. Estamos hablando de tu alma misma. Continúa diciendo Irineo lo siguiente, por tanto, si bien el apóstol declara en forma que no admite duda a contradicción, que es el mismo Dios que juzga las cosas que fueron entonces y que escudriña las que son ahora, y como nos dice el propósito por el cual aquellas fueron escritas,
son unos ignorantes y atrevidos e insensatos todos los que alegan el pecado de los antiguos y la desobediencia de la mayor parte de ellos para afirmar que su Dios, que es también el hacedor también del mundo, es un ser diferente del Padre, enseñado por Cristo, y que está en decadencia, y que es otro posterior que es recibido por cada uno de ellos. Aquí es una clara alusión a lo que en muchos lugares hacen referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Hay gente, predicadores, pastores que se llaman, dicen, no, es que esos ritos son del Antiguo Testamento. Ahora en la actualidad ya no son válidos. Y bueno, recordemos que las ceremonias propias de los judíos, que eran ceremonias, eran rituales, eran leyes, pues de alguna manera ciertamente fueron abrogadas. Fueron abrogadas, sí, pero los preceptos morales siguen vigentes, porque estos son eternos y no se pueden diluir. O sea que entonces vemos que la religión, los líderes de alguna manera ya están en una tendencia a hacer una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dicen, lo del Antiguo es una cosa, lo del Nuevo Testamento es otra. Es decir, que hablan como si el Antiguo Testamento hablara de un Dios y el Nuevo Testamento hablara de otro Dios. Es decir, que ellos dicen, se trata de dos dioses diferentes, porque en el Antiguo él habló de ciertos ritos, en el Nuevo ya no habla de ellos. Cuando tú y yo, o ellos sabían que hay un solo Dios, hay un solo Dios. Es decir, que hay gente que está transmitiendo esta idea diciendo que de alguna manera el Nuevo Testamento habla de otro Dios, como diciendo o transmitiendo la siguiente idea: es que lo que Dios habló en el Antiguo Testamento ya se le olvidó. Así como que hablan de un Dios bonachón que desatendió lo que él había prometido y hablado. Así como diciendo, no, ya se le olvidó. Es que él había hablado acerca del juicio, del amor. Él había hablado acerca de las cosas, pero ya se le olvidó a Dios, porque ahora todos vivimos bajo la gracia. Es decir, amado, que el terror, el temor, aquel juicio inminente que sintió el pueblo de Israel cuando la presencia de Dios vino en el Sinaí, donde ellos decían, Moisés, habla tú con Dios, como que eso ya se olvidó. Y hoy hablar de Dios, hablar del Evangelio, ¿sabes qué le causa a la gente? A los jóvenes, sobre todo a aquellos que andan ajenos y aún a la sociedad misma, ¿sabes qué les causa que les hables del Evangelio? No, estás pasado de moda. Les causa risa. Oye, es como me hablas de Cristo en el año 2010. Es ridículo. Y en cierta forma es lo que han hecho las personas. Aquellos que han torcido la palabra de Dios. Es decir, que amado, es verdad que antiguamente para remisión de pecados llevaban un animalito, un palomino, un cordero. Llevaban algo por el estilo y ya se le perdonaba a las personas. Bueno, hoy debemos de ir delante de Dios, delante de Dios. Antiguamente Dios exigía que se le trajeran esos animales puros, es decir, que no fueran mancos, cojos, que no fueran tuertos. Dios decía, no me traigas a mí eso, a mí tráeme algo bien. Bueno, hoy se puede aplicar moralmente o espiritualmente hablando de otra manera, que Dios no acepta a lo mejor lo tuyo cuando viene manco, cojo, tuerto, lo cual nos habla del pecado que puede existir en la persona. Es decir, tú puedes venir aquí en domingo, levantar las manos de manera hipócrita, cuando sabes que entre semana mientes, robas, defraudas, codicias, adulteras, fornicas. Dios te dice en la actualidad, a través de sus preceptos, los cuales no han pasado de moda. Oyes, no quiero lo manco, lo cojo ni lo tuerto, quiero lo limpio, quiero al primogénito, quiero lo restaurado, quiero lo bueno. Pero la gente viene con lo manco, lo cojo, lo tuerto y dicen, aquí está, Señor. Esos preceptos morales y que son parte del Antiguo Testamento, Dios dice, no, siguen funcionando, siguen teniendo mucho valor. Es por eso que hoy la gente vive bajo la gracia y se corrompen y mienten y adulteran y los pastores les dicen, oye, no hay ningún problema, haz y deshaz, porque el sello de Cristo está en tu vida, una vez salvo, siempre salvo y no hay ningún problema.
¿Qué hay del terror? ¿Qué hay del temor? ¿Qué hay del respeto y la solemnidad ante la palabra de Dios? Es parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? No, no es parte del Antiguo Testamento, amado. Dios sigue de alguna manera demandando ello de ti y de mí. Él quiere respeto, temor, solemnidad a sus mandamientos. No es cuestión del pasado. No es cuestión del pasado, y es lo que este hombre Irineo nos está tratando de decir. No es cuestión del pasado. El Dios no es el Dios del pasado, ni es un Dios bonachón que se ha olvidado de sus mandamientos y va a dejar de pedir cuentas de ellos. No, amado. Los mandamientos que se dieron en el Antiguo Testamento son los mismos que hoy debemos obedecer. No es cuestión del pasado, porque si fuera cuestión del pasado, Pablo decía, comamos y bebamos. Además, nada va a ocurrir. No, amados, sí van a ocurrir cosas. Escuchar la voz de Dios a través del Evangelio de la salvación no se pierde. Hoy por eso a la gente le da risa. Por eso la gente sale después de una reunión sin temor alguno y van y cometen pecado. ¿Por qué? Porque nada ocurre si tú pecas. Ya la sangre de Cristo tiene poder, ya te lavó, llevas el sello de Cristo, mira qué bonito. Ahora peca, dale rienda suelta al pecado. Cristo dice no. Puedes obtener la salvación y después de unos minutos perderla. Si no, la valoras. No puede ser de esa manera. Y es como Irineo está diciendo esto. Está refutando para que nadie de los antiguos, ninguno de los presentes o futuros, alberguen acerca de que la salvación no se pierde. Irineo decía a ese tipo de personas, son ignorantes y se van a condenar a sí mismos. Porque bien saben que todo lo que se siembra se cosecha. Sí, lo que se siembra se cosecha. Estas enseñanzas que te justifican delante de los hombres, quiero decirte que delante de Dios no te justificarán. Delante de Dios, para ser justificado, hay que obedecer la ley moral de Dios y punto. Irineo combate esa manera de pensar, porque él sabía una cosa, esos pensamientos lo único que hacen es darle licencia al hombre para poder pecar. No, ya tengo el sello. Ya soy salvo, ya no hay ningún problema, estoy justificado delante de Dios. Amado, es lo mismo que la católica ha transmitido durante muchos años, las indulgencias, al igual que la salvación no se pierde. Continúa diciendo Irineo lo siguiente, reitero, tú puedes comparar estos escritos de este padre apostólico y de los que la Biblia nos dice, porque estos no consideran que como en aquel caso Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, siendo pecadores, así también, en este caso, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y así como entre ellos los injustos, idólatras y fornicarios perdieron la vida, lo mismo entre nosotros, porque el Señor proclama para unos y otros que los tales son enviados al fuego eterno. Y el apóstol dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y hace una alusión a 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, la cual también hemos estudiado aquí en estudios anteriores, y continúa finalmente diciendo Irineo lo siguiente, y como prueba de que él dijo esto, no a los que están fuera, sino a nosotros, no sea que seamos echados fuera del reino de Dios, por hacer lo mismo, y él mandó, y estas cosas, y hace él una referencia a 1 de Corintios también, capítulo 6, versículo 9, donde dice, y estas cosas erais vosotros, pero ya habéis sido limpiados, ya habéis sido redimidos. Es decir, son textos que nosotros hemos estado estudiando en este lugar, tú lo recordarás. Corintios, Hebreos, Evangelios, el Antiguo Testamento. Y bueno, así es como vemos puntos muy importantes, que de alguna manera estas cartas de padres apostólicos son pensamientos que podemos llamar que son el eco de lo que los apóstoles, los primeros 12, le transmitieron a estos padres apostólicos. Es decir, que el Evangelio mismo hizo eco en su corazón y fue lo que ellos transmitieron. Lo único que hacía Irineo, Clemente, Ignacio, lo que hicieron ellos fue recapitular lo que habían escuchado
de los primeros apóstoles. Algo similar a lo que hizo Josué después de la muerte de Moisés. Dice la Biblia que Josué recapituló la ley moral de Dios. Es decir, le volvió a dar lectura. Y es lo que hacemos en estos días. Amado, no hay antiguo ni nuevo pacto. En el sentido de que hoy se puede actuar de diferente forma. Hoy se debe de seguir actuando de la misma manera en que Dios le demandó a Abraham, Isaac y a Jacob. Y cuando Esaú, aquel que pudo haber sido el tercero en entrar en esa bendición de el Dios de Abraham, Isaac, se la perdió, pues de alguna manera fue desechado y en vez de Esaú dice Jacob hoy. Y de la misma manera, amado, en el libro de la vida, en vez de decir tu nombre, puede decir el de otro. Cuando Dios te quiere a ti salvar, los mandamientos siguen vigentes, siguen teniendo el mismo valor espiritual. Y si tú no los obedeces, te vas a perder. La idea del sacrificio de animales la podemos tomar simbólicamente, ya lo dijimos, y obedecer a la palabra de Dios. Reitero, si él antes no aceptaba lo manco, lo cojo, lo tuerto, hoy no va a aceptar al pecador. Más bien lo va a desechar. Es lo que nos dicen estos padres apostólicos. Es lo que nos dicen. Y entendemos por medio de estos escritos algo muy importante. Que la advertencia va dirigida a quienes primeramente, a aquellos que alcanzaron la salvación. Va dirigida a aquellos que han sido limpiados. Y yo creo que ya la gran mayoría de nosotros ya entendemos, porque la semana pasada hablamos acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Un don, un regalo que Dios te quiere otorgar, el cual tú puedes perder si te descuidas, si no lo valoras. Si no lo valoras, lo puedes perder. Mas sin embargo, Él te quiere justificar. Y es así como podemos ver la unidad de pensamientos con el resto de los padres, los primeros apóstoles. Es decir, amado, que podemos ver que están en un mismo pensar, estaban en un mismo sentir. Es decir, que no diferían en lo que ellos creían, de cómo se debe de llevar el cristianismo y cómo se debe de valorar la salvación. Es decir, que por parte de ambos, tanto como de los primeros y segundos padres apostólicos, vemos cómo ellos nos transmiten una misma idea, nos advierten lo mismo, de cómo debemos de cuidar esta tan grande salvación que nos ha sido otorgada. Y debe ser algo que debemos de cuidar de manera voluntaria, porque de lo contrario nos vamos a apartar. Amado, estas solamente son unas cartas, las antiguas homilías, escritas por los padres apostólicos. Pero amado, hay muchas otras cartas, las cuales no nos daría tiempo de leerlas, pero yo solamente te las quería leer para que entendamos algo. Lo que la Biblia dice es la idea misma que le transmitieron a los siguientes apóstoles. Y esos apóstoles asimismo le fueron transmitiendo a otras personas que de manera valerosa han guardado el mandamiento hasta nuestros días, y es por lo cual que nos ha llegado esta palabra. ¿Debemos valorarla? Debemos valorarla. Porque, amado, estos hombres que guardaron este evangelio sufrieron persecución y la muerte misma con tal de llevarnos, con tal de dejarnos esta palabra. No debiéramos de valorarla, sobre todo entendiendo una cosa, que fue Cristo el que nos legó este evangelio. Fue Cristo quien nos heredó esta palabra. Es Dios mismo quien nos da estas ideas o estos mandamientos para que nosotros los obedezcamos. Amado, yo te invito a valorar la salvación, con la cual quizá has estado jugueteando. Y como lo hemos dicho, o lo decíamos la semana pasada, aunque Esaú lo procuró con lágrimas, ¿qué dice la Biblia? Procuró el arrepentimiento. Dios le dijo, ya no, se terminó, no más para ti. Pero yo creo que si Dios hoy nos ha traído a este lugar es porque Él quiere bendecirte. Dios quería bendecirnos, porque Dios te quiere salvar. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Y solamente termino de alguna manera leyéndote un documento de un pastor llamado Dermas, el cual es considerado también un padre apostólico. Y él también transmite una misma idea. Y él dice, hablando acerca de las posibilidades de aquellas personas que apostatan, de cómo se pierden. Él dice, hay personas que fueron salvas y estas personas se volvieron atrás
Y son personas que tienen ahora solamente una oportunidad de arrepentimiento. Y después de esta oportunidad de arrepentimiento, ya no hay otra oportunidad. ¿Qué vemos? Que estos padres apostólicos siempre transmitiendo una misma idea. Valora la sangre de Cristo. Valora el medio por el cual tu salvación puede ser alcanzada. Es decir, que es necesario valorar a Cristo para poder nosotros retener lo que Él siempre ha querido darnos desde que dejó los cielos. Te invito a cerrar los ojos. Aquí vemos, a través de todos estos escritos, hermanos y amigos, la posibilidad clara de perderte eternamente. La posibilidad clara de perderte eternamente. Jesús, los apóstoles, los padres apostólicos, hablaron de esta posibilidad de perderte eternamente, sobreentendiendo que los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas, nos hablan también acerca de esta posibilidad, porque no solamente en una, sino en varias ocasiones abordan este tema de la salvación que se pierde. Amado, ellos no estaban jugando, o no solamente nos querían meter ahí calambres. Si ellos abordaron este tema es por una razón. Nos querían advertir acerca de esta posibilidad de perderse eternamente. Históricamente estas palabras hoy deben de tomar mucho valor, porque fueron escritas por hombres de Dios que tenían el Espíritu Santo, gente que estaba llena del Espíritu Santo. Y vemos a través de la historia a personajes que están rectificando lo que la Biblia nos dice, lo que Cristo dice, lo que los apóstoles dijeron y lo que te hemos estado predicando aquí. Y a través de esto, pues yo creo que debe quedar demostrado que toda teología que quiera demostrar que la salvación no se pierde, no es una interpretación correcta, sino una interpretación sacada fuera de contexto, para así darle rienda suelta a sus pecados. Amado, la interpretación correcta, la teología correcta, es aquella que nos habla acerca de la salvación que se pierde. Y es que, amado, a través de este evangelio que ellos mismos transmitieron, pues la invitación es a valorar a Dios, a su Cristo, contrario a lo que hacen las indulgencias, contrario a lo que hace el evangelio de la salvación no se pierde. Aquí vemos que al contrario, se invita a valorar a Cristo, se invita a guardar los mandamientos, se nos advierte acerca de esa posibilidad de perderse. En cada uno de nosotros está la decisión: creer a esos evangelios baratos y rebajados, o creer a la palabra de Dios y a esos padres apostólicos que nos han legado este evangelio y estas advertencias solemnes acerca de la salvación que se pierde. Señor Jesús, gracias porque tú nos has hablado. Señor Jesús, gracias porque tú permites y aún das testimonio acerca de aquellos que te fueron fieles. Y tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Y si hemos leído estas cartas es porque consideramos que tienen el valor mismo que la Biblia misma tiene, porque eran hombres tuyos, Señor. Padre, que cada uno de los presentes podamos todos nosotros valorar lo que tú nos has hablado el día de hoy, que valoremos tu palabra, la palabra que nos advierte a través de estos padres apostólicos. Y asimismo te damos a ti gracias, Señor, y te rogamos que guardes esta palabra en el corazón y que traigas temor a través de ella, Señor, que traigas temor a cada corazón aquí presente. En el nombre de Jesús, a ti te damos gracias. Amén.